Malvinas se desarrolló a bordo de un barco. El tema del uniforme, a diferencia de ellos, de que fui marino, después cada uno va a explicar lo suyo. Dato muy importante, esto tenganlo en cuenta, de todas las Fuerzas Armadas, los marineros siempre fuimos los más lindos. Ese es un dato a tener en cuenta, hoy no lo puedo sostener, pero por lo menos para que siga. Y la verdad que yo andaba por la vida sin rumbo, estaba por volcar, no andaba bien, mis viejos se habían separado, que no es la misma contención o lo que es una separación ahora, sino cuando yo tenía 13 años, se imaginan, fue un bombazo. El efecto colateral de eso, mi vieja salió a laburar, yo me quedé acá a cuidar a mis hermanos iban al colegio, a mí me quedó un montón de tiempo libre, lo empecé a usar en la calle, y si no tomaba una decisión a tiempo, volcaba. ¿Y cuál fue esa decisión? La verdad, una casualidad tremenda. Un día vienen a la escuela, así como venimos nosotros, dejaban folletos arriba de una mesa, bombero, enfermero, todo para captar aspirantes, y yo agarré el de la Armada. El ejército no me gustó, la aviación dije, la veo difícil, y yo agarré el de la Armada. Y la Armada ofrecía un montón de especialidades para estudiar: maquinista, radarista, sonarista, cocinero, lo que uno quiera para mantener un barco navegando, que es prácticamente una ciudad que se desplaza de un lugar a otro. Y yo tenía 15 años y dije, ¿qué hago? Bueno, más si voy a entrar acá, como si fuera un shopping. Y le mostré a mi mamá los papeles, me dijo, no me molestes, que estamos pasándola mal, no tengo la cabeza para esto, que no estudiaste afuera, vas a estudiar ahí bajo ese régimen. Y la verdad que no era psicóloga, pero me pegó en el punto justo, me dio mucha bronca, que no confío. Así que a los 2 días vino con un sobre, me dijo, al tener los papeles, que tenga suerte, ya te lo firmé, que te lo firme tu papá, anda a buscarlo y empezar el futuro que vos quieras. Y así fue, a los 15 años pasé de lo que era la vida civil y lo pelo por acá a meterme en un régimen absolutamente distinto, que la verdad que me costó mucho. Dije, aparte de cuerpo a tierra, o sea, te digo, ¿qué hago acá? ¿Para qué vine acá? Sin embargo, yo quería evitar el sorteo de lo que era en aquel entonces el servicio militar. Todos los varones a los 18 años no sorteaban y cumplíamos en cualquier fuerza un año de servicio. Entonces yo digo, me van a mandar a cualquier lado, voy a dejar a mi mamá, a mis hermanos solos. Digo, hago la escuela acá, con el entrenamiento militar, evito ese servicio militar y no me despego. Bueno, no pegué una igual, pero ahora vamos a ver por qué. Seguí adelante en la escuela, elegí la parte de máquinas, me recibí y me llaman y me dan una noticia, el comandante de ahí de la escuela, el jefe que teníamos, y me dice, agarre su ropa y va a tener que ir a hacer un curso. Claro, nadie daba muchas explicaciones, yo tampoco pregunté, pero mi idea era irme, que esto tiene que ver mucho, que a mí me gusta explicarlo, con la vocación. Una de las cosas más lindas en la vida es elegir una vocación y cumplirla, pero ojo con eso, porque a veces la vocación no viene, pero tenemos que estar preparados, porque si la vida no te abre una puerta, por ahí te deja abierta la ventana, y si la dejamos pasar nos perdemos todo. Así que como yo no tenía la vocación naval, pero me fui encariñando ahí adentro, me llaman para hacer este curso, y la verdad que me muestran un barco nuevo, muy moderno, y tenía que ver con esto. Un destructor misilístico, el más moderno de aquel entonces. Y habían cambiado los motores por turbinas, era computarizado, tenía la mejor defensa antiaérea que se había desarrollado hasta entonces. Realmente era un armamento muy, muy poderoso. Y esto acá vamos a empezar a atravesar las curiosidades. ¿Saben quién diseñó ese tipo de barco que pensó que iba a revolucionar la guerra naval convencional? Inglaterra. Pero lo más curioso de esto es que hubo un solo país que se interesó en ese proyecto. Y estamos hablando muchísimo antes del conflicto. Ese país que se interesó en esto fue la República Argentina. Insisto, mucho antes del proyecto. Imagínense desarrollar un buque, llevarlo a la práctica, hacerlo, probarlo. Así que fíjense los dos gobiernos, el nivel de compromiso que tenían, porque estaba en juego uno de los armamentos más poderosos de aquel entonces. La cuestión que ambos gobiernos llevan un acuerdo por el cual se dice que la República Argentina le compraba al Reino Unido de Gran Bretaña 2 unidades de las más modernas que había en ese entonces: el destructor Hércules y el destructor Santísima Trinidad, del cual fui su tripulante. El destructor Hércules, armado completamente en Inglaterra, traído terminado
incorporado a la flota naval argentina. Pero el destructor Santísima Trinidad tuvimos un orgullo extra, lo armamos aquí con mano de obra netamente argentina en los astilleros navales de Río Santiago, bajo la supervisión de un equipo inglés que se instaló en la Argentina. Y realmente los tipos no podían creer lo que hemos hecho. Ese proyecto, plasmado en Londres, fue construido por mano de obra argentina aquí en nuestro país. Pero claro, quedaba la última curiosidad de todo. Había que ir a Inglaterra un año para hacer la puesta a punto general. Yo llegué a mi casa, le comenté esto a mi mamá, le digo, mirá, pasó esto, no te quiero dejar, dicen, olvídate, estas oportunidades no aparecen así nomás, aprovechar. Y yo le dije, bueno, me voy, te dejo con los chicos y cuando vuelvo nos mudamos. Con 18 años armé un bolsito y a los pocos días de navegación estaba en la base naval más importante del Reino Unido. ¿Pero saben en qué año? 1981. Llegamos a la base naval, nos recibieron con honores, toda la bocina de los barcos engalanados, ¿vieron cuando tienen los banderines de lado a lado? La verdad que fue una revolución, como ellos vieron plasmado ese proyecto armado aquí en la Argentina. Todo un año de convivencia, ¿se imaginan qué hacíamos en el barco? Corríamos submarinos, peleábamos con aviones, toda la prueba necesaria para que este barco le dieran el alta, digamos, y volver a ser incorporado a nuestra flota. Y después teníamos la vida civil. La vida civil tuvo un par de curiosidades un poco cómicas, si se quiere. Por ejemplo, en el año 81, Diego Maradona empezaba a ser el astro que después fue. Claro, todos nos venían a pedir, todos los barcos de la base querían jugar un partido a la pelota con nosotros, un desafío. Se pensaban que por haber nacido acá jugábamos todo como él. Pero por lo menos nos servía para confraternizar, ver cómo se manejaban ellos. Mi cumpleaños, nos vamos con mis compañeros de la dotación a un bar muy cerquita de Londres, típico bar de marineros. Estábamos en un rincón, el bar se llenó de marinos ingleses, nos vieron allá, preguntaron qué pasaba, les dijimos, era mi cumpleaños, me tomaron del brazo, me llevaron al centro del salón, me saludaron uno por uno y todos los marinos ingleses me cantaron el cumpleaños feliz. La verdad, algo imborrable. Así cumplí mis 19 años. Después ese año también, un poquito más funcionado, las pruebas que ustedes se van a acordar, y ustedes no por la edad, sino por el nivel de información. El rey de Inglaterra actual es el rey Carlos. En esa época era el príncipe Carlos. Conoció una chica bonita, pelo cortito, rubiecita, era Lady Di. Ese año se casaron. Así que así como me ves, estuve en el casamiento de Lady Di y del príncipe Carlos también. ¿Qué me contás? Pero la cuestión que, basado en esa parte profesional, teníamos que lograr todos los objetivos para que este buque regrese al país en condiciones operativas. Un emprendimiento que logramos con creces. La verdad, felicitados por toda la Fuerza Real Inglesa, la Fuerza Armada Real Inglesa, y regresamos al país. Ahora bien, después de tanto tiempo afuera, estos tipos de barcos van dando las licencias para que los muchachos casados reacomoden a sus hijos en los colegios, consigan su nuevo asentamiento. Y a mí, por esas cuestiones del destino, me tocó mi licencia en la segunda quincena del mes de marzo del 82. Llego a mi casa, como le había prometido a mi mamá, consigo una casa, le digo, ahora nos vamos a mudar, hago el papelerío, empiezo con la mudanza, literalmente con el ropero al hombro. Un patrullero paró en la puerta de mi casa, pregunta por Marcela Aceto, le digo, ¿qué soy yo? Me dice, lea este memorándum que acaba de llegar y actúe en consecuencia. Cuando agarré el papel, no lo podía creer, decía, presentarse de inmediato a la unidad. Imagínense, sin internet, sin teléfono, sin nada, aquí va a llamar a Bahía Blanca, de Bahía Blanca a Punta Alta, donde está la base naval, y de ahí que me comuniquen a un barco, era imposible. Le digo a mi vieja, vamos a hacer una cosa, te dejo todos los muebles en el patio, me saqué un pasaje, me fui a Bahía Blanca, digo, veo qué pasa y vuelvo. Otra que le erré también. Pero cuando llego al barco, había una situación que no hacía pensar nada raro, carga de combustible, alimento, agua, fluido, todo lo que necesita un barco de estas características para estar siempre atento a salir a navegar. Pero un solo día sí
hubo algo que nos llamó mucho la atención. Se presentaron a bordo un grupo de comandos anfibios, ese soldado de élite preparado para cualquier tipo de operación. Eran alrededor de 80 y se nos dijo que iban a compartir una navegación con nosotros. Como les conté, este barco, con enormes cualidades en su armamento, en su desplazamiento, muy cómodo para el tripulante, pero imposible subir a bordo 80 personas más y con sus equipos, lo cual generó una incomodidad y un desplazamiento interno que no les puedo explicar. Cumplida la orden, subimos todo lo que había que subir y el día 28 de marzo de 1982, alrededor de las 11 de la mañana, salimos a navegar desde la base naval de Puerto Belgrano sin tener la más mínima idea a dónde íbamos y mucho menos lo que teníamos que hacer. Entrada la noche de ese 28 de marzo, el mar comienza a enojarse, se desata un temporal que no les puedo explicar lo que fue. Un temporal que realmente no se podía estar parado. Súmenle a esto las 80 personas además que tampoco tenían ubicación, es decir, nos sentábamos todos por los pasillos, por las escaleras, y cuando el mar se enoja, por más experiencia o por más buque moderno que uno tenga, no hay nada que hacer. Si el mar se enoja hay que esperar que se calme. Y así seguimos con la travesía a lo largo de unos días. Pero el día 1 de abril a la mañana, ese temporal se calmó. Y cuando esto pasa, y un buque está castigado por el agua, cuando se calma, toda la tripulación tiene que salir a recorrerlo de punta a punta. ¿Qué se rompió, qué se aflojó, qué se soltó, qué hay que asegurar? Y estábamos en esa tarea ese 1 de abril a la mañana, cuando notamos que una amarra, ¿vieron la soga gruesa con la que llevan los barcos? Se había cortado, pero como con una tijera, y eso había hecho que un tanque de combustible de 200 metros se lo haya llevado el mar. Llamamos a nuestro jefe, se lo dijimos, y al jefe se le transformó la cara. Y la verdad que uno tenía experiencia en navegar, en atravesar temporales, pero al contarle esa novedad, nuestro jefe se transformó, salió corriendo al puente de comando y nos dejó prácticamente con la palabra en la boca. Habíamos perdido un tacho de 200 litros de combustible. Yo voy a dejar esta anécdota, la anécdota está acá y van a ver que la retomo después porque tiene mucha injerencia. Seguimos adelante con esta tarea y era el 1 de abril alrededor de las 5 de la tarde cuando nuestro comandante, con un sistema de difusión que tenían estos barcos, toma el micrófono y dice que todo el mundo deje de hacer lo que estaba haciendo y que presten atención. Acá voy a hacer otro punto, y yo les prometí que íbamos a llegar a las islas igual de la misma manera que me tocó llegar a mí. Esto que vamos a escuchar ahora está acompañado de imágenes. Las imágenes fueron agregadas, son anteriores, son durante el conflicto. Pero el audio, quiero que sepan que es estrictamente el audio original, el que me tocó escuchar a mí ese 1 de abril a las 5 de la tarde. Yo quiero que ahora todos hagan de cuenta que son tripulantes del destructor Santísima Trinidad, habíamos salido a navegar un 28 de marzo, era el 1 de abril a la tarde, habíamos sido castigados por un temporal, no sabíamos qué estábamos haciendo, pero el 1 de abril a las 5 de la tarde nuestro comandante nos decía esto. Soy el comandante de la Fuerza de Desembarco, integrada por los efectivos de la Infantería de Marina y del Ejército Argentino embarcados en este buque, de algunas fracciones a bordo del destructor Santísima Trinidad y del rompehielos Almirante Irízar y de los buzos tácticos embarcados en el submarino Santa Fe. Nuestra misión es la de desembarcar en las Islas Malvinas y desalojar a las fuerzas militares y a las autoridades británicas que se encuentran en ellas. Eso es lo que vamos a hacer. El destino ha querido que seamos nosotros los encargados de reparar estos casi 150 años de usurpación.
En esas islas vamos a encontrar una población con la que debemos tener un trato especial. Son habitantes del territorio argentino y por lo tanto deben ser tratados como lo son todos los que viven en la Argentina. Ustedes deberán respetar estrictamente la propiedad y la integridad de todas las personas. No entrarán a ninguna residencia privada si no es necesario por razones del combate. Respetarán a las mujeres, a los niños, a los ancianos y a los hombres. Serán duros con el enemigo, pero corteses, respetuosos y amables con la población de nuestro territorio a los que debemos proteger. Si alguien incurre en violación, robo o pillaje, le aplicaré en forma inmediata la pena máxima. No dudo que el coraje, el honor y la capacitación de todos ustedes nos dará la victoria. Durante mucho tiempo hemos estado adiestrando nuestros músculos y preparando nuestras mentes y nuestros corazones para el momento supremo de enfrentar al enemigo. Ese momento ha llegado. Mañana ustedes serán los vencedores. Mañana y gloriosa es la victoria. Que Dios los proteja. Exactamente este silencio se vivió a bordo en este momento. Mi mamá lo mueve. Y yo otra vez, bueno, listo. A partir de ahora el único objetivo era encontrar la playa adecuada para comenzar el desembarco. Nos arrimamos hacia el sur del puerto argentino con un montón de dificultades. Tengan en cuenta que semejante barco no estaba preparado para esto. Estábamos muy cerquita de la costa, no teníamos la información cartográfica necesaria de saber qué había debajo del agua, si sobresalía alguna roca, algo, pero sin embargo, y de manera prácticamente sigilosa nos acercamos y la operación se empezó a desarrollar de la siguiente manera. Para saber qué sucedía en el trayecto de nuestro barco hacia la costa y después ver qué pasaba al pisar esa costa, se decidió que en un kayak biplaza se desplacen 2 comandos de los que teníamos a bordo con ese objetivo. Llegaron a la costa, revisaron, volvieron, hablaron con los jefes y esa playa no era adecuada, estaba muy sucio el trayecto, eso iba a entorpecer los motores fuera de borda de los gomones. Y con respecto a los gomones, como el desembarco se iba a hacer en ese tipo de embarcación, cada gomón llevaba su tanque de combustible y esa fue la alteración que sufrimos al perder un tacho tan grande, ese de 200 litros que se nos llevó el mar, pero después lo pudimos solucionar. Al ver que esta no era la playa adecuada, debimos con todo otra vez la complejidad del caso mover el barco, dirigirnos hacia una playa cercana, con tanta mala suerte que veníamos de atravesar tanto mal tiempo que la noche del 1 de abril estaba muy cerrada, hacía muchísimo frío, pero cada tanto las nubes se abrían, salía una luna así grandota y nos iluminaba de lado a lado, lo que nos convertía en un blanco muy fácil y sinceramente no sabíamos qué nos esperaba del otro lado. La cuestión que llegada a esa playa que habíamos detectado, el mismo procedimiento, el kayak que va, pero esta vez se generó cierto nerviosismo, tardaron en volver, directamente no volvieron, pero después de un tiempito nos hacen la seña de la linterna y esa sí fue la playa adecuada. Y canté el himno a los gritos como no recuerdo haberlo hecho nunca. Una operación impecable, todo este relato con algún que otro detalle que se me haya escapado la van a encontrar escrita en cualquier lado, con cualquier otro agregado. Y también, a lo mejor, si les interesa el tema, se van a acordar que un día vino alguien que estuvo ahí, que estuvo presente y les comentó de qué se trataba. Estoy hablando de la Operación Rosario.
una operación impecable donde no hubo un solo inglés que haya sufrido. Escucharon a nuestro comandante el más mínimo rasguño. Una operación estudiada en todas las escuelas de guerra del mundo por el desplazamiento de tropas, por el clima en el que se desarrolló y justamente porque no hubo un solo enemigo herido. Lamentablemente con nuestro capitán no lo pudimos asistir a tiempo, estaba muy mal herido, nuestro enfermero que va a rescatarlo también quedó herido, pero se recuperó, y el teniente que lo acompañaba, García Quiroga, también herido, y lo rescataron. Y los nombro por nombre y apellido porque fueron gente que no tuvo un solo instante en asistir al compañero. Otra de las grandes enseñanzas que nos dejó Malvinas. Luego la preparación, el combate en sí mismo, el cese del fuego y la vuelta. Y créanme que volver de Malvinas no fue nada fácil. No exagero si digo que estar en combate o haber vuelto de ese combate y llegar al país, no al país, nunca nos fuimos del país, llegar al continente, no fue nada fácil. Un contexto social muy difícil, seguramente lo habrán tratado, lo tratarán. Nosotros no sabíamos dónde ubicarnos, la gente no sabía cómo tratarnos, quedamos realmente aislados y eso nos derrumbó. Cada uno volvió a su lugar de origen, se refugió donde encontraba ese cariño, donde quería estar, todos nos aislamos y durante ese periodo que nosotros, los protagonistas, no podíamos hablar de Malvinas, ese periodo lo utilizaron gente que no tenía idea de qué se trataba, que si le mostrás un mapa de Malvinas no iban a saber dónde quedaban siquiera. Y ahí aparecieron las historias, las historietas, los ramos, salpicaron la causa. Y la alegría y el coraje de quienes habían estado allá jamás fue resaltado. Lamentablemente, y cada vez que me preguntaban, che, ¿cómo vos sabés de Malvinas? ¿Qué pasó con los soldados? ¿Sabés qué les tenía que decir? Lean lo que escribieron los ingleses. Los ingleses pensaron que venían a un picnic, que en 3 días se iban, y debieron soportar 74 días de combate en el peor clima que se puedan imaginar, y con el daño que todavía aún por 60, 70 años más ellos firmaron no hablar de esto. Pasó el tiempo, nos volvimos a levantar, y particularmente de la misma manera que nos tocó apoyarnos allá, con el amigo, con el compañero, con el conocido que llegamos a Malvinas y hoy es un amigo inseparable. Han pasado 44 años y si uno no escribe a tiempo, se levanta tarde, ya estamos todos preocupados de qué pasó. Eso fue lo que generó Malvinas. El codo a codo, como le dije al principio, el golpe en la espalda a tiempo para reaccionar. La vida le va a mostrar un montón de problemas, le va a dar lo bueno, lo malo, y nadie lo puede asegurar, nadie lo puede prever, nadie les puede decir a ustedes qué va a pasar en el futuro. Va a pasar lo bueno y va a pasar lo malo. La clave de esto es estar preparado, que cada día estemos preparados para afrontar o lo malo o lo bueno. Nosotros tenemos ese compromiso. Sería muy doloroso para nosotros que ustedes solamente al hablar de Malvinas se acuerden de una guerra. La guerra de Malvinas puso a Malvinas en la mesa de manera definitiva. La guerra, el recuerdo, el honor, la hidalguía para todos nuestros seres. Pero Malvinas sobre la mesa es una cuestión geopolítica, es una cuestión económica y que en la charla de Jorge van a tener un panorama extremadamente claro de lo que significa Malvinas como región. Por eso me gustaría pedirles el compromiso, que sean ustedes también los que tomen la bandera y peleen por Malvinas, nada más que cambiando de armas. Hoy el arma más poderosa la tienen ustedes a través de la educación, de la formación, de esa educación que les va a permitir desarrollar el título más complicado o el oficio más sencillo, pero sin población, sin preparación y sin educación no lo vamos a poder lograr. Está en ustedes, confiamos en ustedes y sepan que si asumen ese compromiso, también le vamos a estar rindiendo el mejor de los homenajes a nuestros héroes caídos en combate y a lo largo de la posguerra. Muchas gracias.